Primero. Hola, Chiche. Contame un poquito, ¿vos sos casada, tenés hijos? ¿Cómo es tu vida? Soy divorciada, no Sí. tengo hijos, Ujú. no estoy en pareja. Sí. O sea, ¿te dedicas a la política? Sí, me dedico a la política. ¿Por qué Milei dice que que el tema de seguridad es tuyo solamente? Porque cada vez que le preguntan el tema de seguridad, eso es un tema de la vicepresidenta, si llegamos. Porque lo hemos establecido así desde Sí. que en el 2021 asumimos como diputados nacionales Sí. en el Congreso de la Nación y siempre delimitamos nuestras áreas y cuando a mí me preguntan de economía, siendo abogada y teniendo a Javier Milei al lado, yo me he corrido y él hace lo mismo con determinadas temáticas. Así que ha sido una coordinación que se dio naturalmente y que cuando él presenta su Pero candidatura... es tu especialidad, pero digamos, es tu especialidad. Yo soy abogada, hice una tecnicatura en la Universidad Tecnológica Nacional en Seguridad Urbana y Portuaria. ¿Ya preparándote para eso o ya lo habías hecho porque sí? Lo había hecho porque me interesaba, porque eso te permite tener un conocimiento de la seguridad y además también dirigir, en caso de que desees, una empresa de seguridad privada. Y siempre me pareció un tema importante, la defensa también, por supuesto, y bueno, se dio naturalmente que nosotros delimitáramos estos ámbitos y que coordináramos trabajar de esta forma. Hay un punto polémico de tu historia que tiene que ver con la defensa de militares que están acusados de violación de los derechos humanos. Todo el mundo tiene derecho a defensa, tiene derecho a defender a quien quiera, hasta Hitler puede tener defensa. Pero hay un tema que me inquieta, que es, ¿vos sos negacionista del terrorismo de Estado? En primer término, te quiero contar que yo nunca estuve como abogada de parte en un juicio de lesa humanidad. Sí, En realidad... No, por eso quiero saber, porque dicen que es negacionista del terrorismo de Estado. Una cosa es defender a gente que está acusada de eso, bueno, digamos, está dentro de los límites de la profesión. Como abogada, sí he dedicado los últimos casi 20 años a la defensa de las víctimas del terrorismo, es decir, aquellos ciudadanos que fueron agredidos por organizaciones armadas durante la década del 70, organizaciones como Montoneros o el ERP, y que al día de hoy no tienen derechos humanos. Lógicamente, esa defensa, a quienes particularmente les molesta, es a los que han sido terroristas o que son familiares de terroristas, porque eso desnuda los crímenes que hasta el día de hoy están impunes y que ellos cometieron. Una forma de desacreditar esta lucha, que es una asociación de víctimas como las que en España defienden a las víctimas de la ETA, o en Israel a las víctimas de la primera o de la segunda intifada. O sea, es una asociación de víctimas y en esa labor desarrollé yo mi expertise. Una forma como de ponerle un manto de duda a esto que es de lo más justo, es relacionarnos o relacionarme directamente a mí con los juicios de lesa humanidad. ¿Pero vos tenés algún defensor? Soy abogada, no he participado en ningún juicio de lesa. Pero estás defendiendo a algún acusado de lesa humanidad. No. ¿No defendés a ninguno? No. No he participado nunca en un juicio, ni como abogada de parte, ni como otra cosa. He sido citada una sola vez como testigo de conocimiento y nada más. Y esta es toda la situación en lo que tiene que ver Se ha generado todo un tema con eso. ¿viste? Sí, yo creo que... Primero, que es una manera de desacreditar, qué sé yo, no sé. Mira, como vos lo dijiste, todos en este país y en el mundo tenemos el derecho a defensa en juicio, porque es una garantía constitucional del debido proceso. Dicho esto, considero que todas las personas, sean culpables, no sean culpables, hayan cometido o no hayan cometido el delito que sea, por supuesto tienen defensa, pero yo no he ejercido ninguna en juicio, entonces no tengo por qué admitir algo que no es cierto. ¿Pero admitís que hubo terrorismo de Estado también? Admito que hubo abusos del Estado, que es el término legal, por supuesto, ha sido juzgado, en algunos casos ha sido condenado y en otros casos hay prisiones preventivas que exceden los 10, los 15 años. En un Estado democrático que se llena la boca hablando de derechos humanos, eso no puede pasar. No puede pasar ni con un detenido de lesa humanidad, ni tampoco puede pasar con un detenido por un delito común. Eso no puede ocurrir.
Entonces, el haber dicho esto con este nivel de sinceridad hace que, lógicamente, le levante alergia a los que son familiares de terroristas, de los cuales el kirchnerismo ha tenido infinidad de miembros en su staff de ministros y de funcionarios. Bueno, yo lo lamento. La verdad histórica debe ser para todos y los derechos humanos son para todos. Para todos, exactamente. Pero, digamos, vos no tenés defensa de ningún general acusado de violación. No, de nadie. No, de nadie. Vamos a la actualidad, no a la Obvio. historia. ¿Cómo es tu plan de defensa, tu plan de seguridad? ¿Cuál es? ¿Cuál es el secreto de tu plan de seguridad? Mira, son dos Porque Milei áreas... tiene un caballito de batalla que es dolarizar la economía. Ok, perfecto, después se ve si es posible o no. Pero vos tenés la responsabilidad de que sea un país seguro. Bueno, son dos áreas totalmente diferentes porque la seguridad interior únicamente se ejerce dentro del territorio y la defensa nacional, por la legislación vigente, es solamente ante un enemigo o una amenaza externa. Por lo cual son dos ministerios muy diferenciados. En el caso de la seguridad y también de la defensa, porque esta es una característica que tienen ¿Pero vos asumís las los dos dos, áreas. defensa y seguridad? Yo voy a asesorar, voy a, por supuesto, apoyar y darle todo mi esfuerzo para que esas dos áreas estén bien manejadas, porque vos lo sabés bien, la seguridad es una de las preocupaciones más importantes que tienen hoy los argentinos y los extranjeros que viven en este país. La economía y la seguridad. Y hoy por hoy el Estado argentino no brinda seguridad, no garantiza que vos llegues a tu casa sano y salvo, no garantiza que tu hijo vaya al colegio y no le roben la mochila, o lo asesinen, o que te violen. Entonces, definitivamente el Estado, de alguna manera, dejó el monopolio de la fuerza. Entonces, la primer cuestión que hay que resolver es esa. Tenemos 4 fuerzas que son federales: la Prefectura, la Gendarmería, la PCA y la Policía Federal. Ninguna de las 4, Chiche, trabajan coordinadas. ¿Vos decís que trabajan mal o no trabajan coordinadas? No trabajan coordinadas. O sea, no hay Pero el aprovechamiento. buena Policía Federal, tenemos buena... Yo creo que hay buenos recursos en cada una de las fuerzas. Lo que pasa es que no se están llevando adelante ni los recursos humanos ni los recursos materiales en forma eficiente. El mayor capital que tiene una fuerza son sus integrantes. Y el Estado, y particularmente por lo que veníamos hablando de la década del 70, lo que ha hecho en los últimos años ha sido demonizar al que tiene un uniforme. Y eso con nosotros se va a terminar. ¿Eso significa que nosotros vamos a habilitar cualquier acción? No. Pero las acciones que son legítimas... No gatillo fácil. No. Pero cualquier acción que no sea mano legítima... Dura, no bala a los no, mano delincuentes. dura, todo eso son simplificaciones. Sí. Lo que yo quiero es que se respete la ley. Pero por supuesto, si hay un delito en flagrancia, con armas de fuego, y un policía tiene que ejercer la legítima defensa, no podemos estar cuestionando eso. Si cuestionamos eso, entonces no mandemos a los policías a poner el cuerpo, porque total el Estado mismo es el primero que les va a correr la alfombra debajo de los pies. Acá todos los días tenés piquetes o cortes, incluso hay una amenaza para el jueves que si no le aumentan los planes sociales, cortan todos los ingresos a la ciudad. ¿Cuál es tu política frente a los piquetes? Para, digamos, el tema de los planes sociales, Milei dijo, yo lo mantengo. Pero mantenemos los piqueteros también, que hagan lo que quieran. Mira, en los últimos 20 años, y vos, que sos periodista, lo sabés 1000 veces mejor que yo, la ciudad de Buenos Aires está literalmente sitiada. Sitiada. Y la calidad de vida de los que viven en la ciudad de Buenos Aires o que tienen que ingresar a trabajar es la peor de todas en todo el país. Sí. Porque realmente se vive muy mal en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, creo que nuestra política de seguridad tiene que abarcar las 4 fases de la seguridad: anticipación, prevención, contención y rehabilitación. ¿Qué significa esto? Que tiene que haber inteligencia criminal para detener a quienes son cabecillas de este tipo de movimientos, que son A ver, por ejemplo, cometidos, cuando son cometidos en flagrancia, deben ser ahí mismo. Vos sos vicepresidenta reprimidos. el jueves que viene. Sí. Jueves que viene todos los accesos cerrados a la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué haces? Lo primero que hago es disponer que los accesos a la capital estén libres. Sí. Obviamente eso implica que el Estado va a tener que tomar decisiones que son antipáticas para una parte de la sociedad.
La palabra Si hay que tirar represión, gases, se tira la gases. palabra represión tiene una connotación negativa, pero es todo el bien, monopolio de la fuerza que el Estado tiene que ejercer para defender al resto de los ciudadanos. Si no, vivimos en una ley de la selva y entonces vamos cada uno con la fuerza que O sea, la tiene 9 de julio no se corta. a luchar contra los demás. No, la 9 de julio no se corta, las La rutas Panamericana nacionales no se pueden cortar. El puente No. tampoco se corta. Mirá, en la Patagonia nuestra, la Ruta 40 es la columna vertebral de todo el país, pero principalmente en la Patagonia. Vos tenés que cada 2 por 3, bajo el reclamo de los supuestos pueblos originarios, se corta esta ruta que es vital para un montón de poblaciones que dependen del acceso a ese camino. Bueno, no se puede tolerar más eso. Las rutas nacionales, los ingresos a la capital, todo lo que sea nacional y que son delitos federales, el Estado debe intervenir. Y acá te quiero hacer una salvedad, porque nunca se toma en cuenta que en los delitos comunes, quien es responsable es el gobernador o el jefe de gobierno de ese lugar, porque la primer barrera de contención es la policía de esa provincia o de esa ciudad. Pero el otro día Aníbal Fernández dijo que el asesinato de Morena, la chiquita esta que asesinaron de 11 años, no es tema mío. Mira, él puede decir... ¿Cómo puede decir no es tema mío? ¿Es tema mío? Sí. Él puede decir que no es su jurisdicción desde lo legal, pero de ahí a desligarse como lo hizo, definitivamente el cargo o le queda grande o está en otra dimensión este hombre. Porque él tiene que dar a la población tranquilidad, que es lo que no está haciendo desde el momento en que le dice que el próximo gobierno va a haber muertos y sangre. Entonces, volviendo al tema de la contención inicial al delito, si en la provincia de Buenos Aires está habiendo cortes, piquetes, delito común, etcétera, el primer responsable es Kicillof, que le tiene que ordenar a la policía bonaerense que tome las medidas adecuadas. Lo mismo ocurre con la ciudad de Buenos Aires con Rodríguez Larreta. Luego tenemos que entender que entonces los responsables son los gobernadores en primer término. Por eso es tan importante cuando el ciudadano vota a un gobernador, porque ese es el que le va a brindar seguridad en primer término. Después vienen los delitos federales como el narcotráfico, los cortes de rutas nacionales, etcétera. Pero inicialmente son las policías. Pero hay un plan que tiene que ver, me parece que excede a lo provincial. En la provincia de Buenos Aires, el conurbano, por ejemplo. El conurbano es un tema nacional prácticamente, más allá de que corresponda a Kicillof. El tema de los motochorros, el tema del narcotráfico. Digo, tener realmente... el AMBA hoy, digamos, no se sabe cuál es la frontera. Y tener permanentemente ese tipo de delitos. ¿Cómo lo frenás? Mira, yo quiero rescatar algo. ¿Cómo hacer que el gobernador le devuelva los motochorros? Mira, yo quiero rescatar primero algo. Sí. Una fuerza como la policía bonaerense tiene una gran cantidad de miembros, exacto, de efectivos. Yo querría saber por qué no están ni bien pagados sus sueldos, por qué no están bien pertrechados, por qué no tienen instrucción adecuada, por qué no tienen el equipamiento adecuado. Y de esas cosas responde el gobernador. No responde el ministro a nivel nacional o el presidente de la nación. Responde el gobernador. Dicho esto, nuestra intención es, por supuesto, una batería de leyes en las cuales se va a respaldar a la gente del Estado, es decir, al policía que pone el cuerpo por vos, por mí y por cualquiera de los ciudadanos de este país, teniendo presente que esas leyes son de ámbito nacional. Después vamos a invitar a los gobernadores a que también las ratifiquen, pero esa elección termina siendo de los gobernadores. Por nuestra parte, sí se va a bajar un mensaje de respaldo a los agentes del Estado. Eso significa, y vuelvo a hacer la aclaración, que se van a tolerar acciones ilegítimas, no. Pero todo lo que sea legítimo, todo lo que esté de acuerdo a lo que la legislación vigente estipula para la legítima defensa o para la defensa como policía de la ciudadanía, nosotros lo vamos a respaldar. Un caso como el de Chocobar o como, por ejemplo, los 4 gendarmes que estuvieron durante 5 años en juicio imputados por el caso Maldonado, eso no puede volver a ocurrir. O sea, el Estado argentino no puede disponer dinero que sale de los bolsillos de todos los ciudadanos para formar a funcionarios públicos como un gendarme
imaginarme que después va a estar 5 años en un proceso judicial en el cual su función está totalmente desarticulada, sirve para controlar al resto de los uniformados que estén en la misma situación y que además no tenga el respaldo del Estado. Eso no va a volver a pasar. El alto porcentaje, un altísimo porcentaje de los delitos cometidos por menores. ¿Bajar la edad de imputabilidad? Sí, lo hemos discutido en el espacio, que se debe bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, así que eso se va a proponer en el Congreso de la Nación. Y por supuesto hay que hacer ¿Y también... si no te lo aprueban? Bueno, nosotros lo vamos a proponer, igualmente lo han propuesto también otros espacios. Sí. Yo creo que esta es una de las tantas tareas que voy a tener que asumir como vicepresidente de la Nación en caso de ser electa por los argentinos, pero también que va a llevar adelante el espacio de la libertad avanza en la Cámara de Diputados. Principalmente... 14 años para vos es el límite. 14 años... Considero igualmente que en los casos de delitos que son de mayores, imagínate que hay una delgada línea, por ejemplo, a los 13 o a los 12 años frente a un homicidio. Sí. Pero mayoritariamente en el sistema penal hay institutos para eso, se analizan los 14 años como un límite desde el cual, bueno, vos podés imputar a una persona que es menor, pero de un delito de mayores. ¿Qué haces con y los institutos de menores también hay que ponerles suma atención porque es un lugar donde termina siendo un molinete de subte donde el chico ingresa y vuelve a salir encima habiendo aprendido todas las mañas para seguir en la delincuencia? Las cárceles son, digamos, prácticamente un centro de distribución de droga, alcohol, armas ilegales, se organizan secuestros virtuales desde las cárceles. ¿Qué haces con el tema de las cárceles? Primero que no hay lugar para todos los presos que hay. Digo, pero ¿cuál es la idea? Mira, las cárceles tienen sobrepoblación, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Yo he estado en varias oportunidades. Y está haciendo algunas cárceles, hay que reconocerlo. Mira, nosotros hemos propuesto que tendría que disponerse de nuevas cárceles por gestión público-privada. Independiente. ¿Pública o privada? ¿Cárceles privadas? Público-privada, o sea, ¿Haces de cárceles privadas? Público-privada, o sea, en el sentido de que deben ser mixtas, ¿sí? O sea, yo me puedo fabricar una cárcel y te cobro a vos, al Estado, para tener un preso. El Estado licita la construcción de una cárcel y la gestión puede ser privada en algunos de los servicios, en otros no, dependerá. Sí. Eso lo vamos a tener que tratar más también sobre el momento. Porque existen cárceles privadas en Estados Unidos. Sí, pero no, nuestra gestión sería peligroso el tema, público-privado. Quiero decirte algo. El tema, por ejemplo, de la provisión de la comida es fundamental. Sí. Yo no sé si vos has estado en cárceles, supongo que sí. Conozco todas casi. Por eso. No por haber estado adentro, sino por visitarla. Menos mal. Pero sí es una realidad que la comida... no le llega a los presos ni el 10% de lo que cuesta un preso. Yo tengo un concepto de los derechos humanos donde, independientemente de que me considero una persona de derecha... Sí. Creo que es fundamental respetar los derechos humanos de aquellos que están, por ejemplo, privados de su libertad. Entonces, una persona, más allá de que sea culpable o no de un delito, tiene la misma dignidad que el resto y no nos podemos transformar, los que estamos en libertad, en caníbales de esa persona para enseñarle que no se come gente también. Sí. Entonces, el que estén en un lugar donde no estén hacinados, donde se respeten sus derechos, donde esté la comida que les dé la dignidad, mientras deben ser rehabilitados, porque en eso quiero respetar la Constitución Nacional. Las cárceles no están para castigo. Para eso. Ahora, y dicha esta disquisición previa, ¿estoy de acuerdo en considerar al delincuente como una víctima, como hace el garantismo o el abolicionismo? No. Quien cometió un delito debe responder por él. Quien delinquió debe hacerse responsable de las consecuencias que ese delito ocasionó en un tercero o en lo que sea. Ahora, mientras
está privado de su libertad, se le deben respetar los derechos humanos. Y a mí lo que me sorprende de gobiernos como el actual y del kirchnerismo en general es que declaman muchos derechos humanos, pero no tienen ningún problema en violarlos. Porque si vos entrás a una cárcel, podés analizar con claridad las condiciones sumamente violatorias y contrarias a los derechos humanos que el Estado argentino, en el que el Estado argentino tiene a los detenidos. Dicha esta disquisición, sí analizamos que deben ser realizadas nuevas cárceles. Queremos que el Servicio Penitenciario Federal pase a la órbita de seguridad, hoy está en la órbita de justicia. Queremos garantizar la suficiente formación y equipamiento para quienes están en las cárceles también trabajando. El Servicio Penitenciario Federal está en una circunstancia bastante penosa, donde la ideología es lo que prima, donde los funcionarios políticos en el área de seguridad y de defensa son militantes a los que se premia con un cargo público que pagamos entre todos sin ningún tipo de expertise en estas materias. Entonces, hay que hacer toda una auditoría de los recursos que hay que hacer una desideologización de estos ministerios, porque nosotros queremos que combatan el delito o que garanticen la defensa nacional en el caso de las Fuerzas Armadas, no que estén militando por el feminismo o el aborto o los pueblos originarios, o sea, ese tipo de cuestiones. ¿Cómo? ¿Estás en contra del aborto? Sí, soy provida. Con Javier Milei los dos somos provida y consideramos que cualquier ser humano que sea concebido en la República Argentina tiene el mismo derecho que vos y yo a nacer. ¿Y con los abortos ilegales lo combatís? Los abortos ilegales, bueno, hoy el aborto porque está... siempre, ahora está permitido, pero igual sigue habiendo abortos ilegales. Sí, es que la legalización de una situación delictiva no garantiza que el delito no se cometa de otras maneras. Lo mismo pasa con el narcotráfico. Tenemos que ser serios en el tratamiento de estos temas. Una vez Milei dijo que hay que legalizar drogas. Mirá, yo no estoy de acuerdo. La experiencia de California, de Uruguay, no ha sido buena. O sea, se eliminan algunos delitos y se formalizan otros. Así que en eso no creo que sea una medida que propenda al control del narcotráfico. Máxime cuando hay muchos delitos que desgraciadamente son cometidos por las adicciones, por tener una adicción. Entonces, hace pocos días atrás fue publicada una nota en un diario muy importante donde hablaba de que las adicciones comienzan en los chicos cada vez en forma más temprana. Y yo no veo ninguna política estatal para desalentar el consumo de drogas. Vos fíjate que vemos campañas por el Ni Una Menos, campañas por la búsqueda de los nietos de la década del 70, los nietos que fueron apropiados, y el Estado dispone mucho dinero. Que sea así, está bien. Claro, pero el Estado dispone mucho dinero y sin embargo no he visto el mismo esfuerzo para desalentar que niños cada vez más chiquitos consuman drogas. No hay ninguna política. Bueno, me parece que esa es una de las cosas que también tiene que cambiar. Un chico de 10 años no puede estar consumiendo Paco. Es una vida que quedó arruinada de por vida. Estuve hace pocas semanas atrás en Ciudad Oculta acompañando a una diputada y en la Villa Zabaleta, una diputada de la ciudad, una legisladora que nosotros tenemos en nuestro espacio que hace mucha actividad social en villas desde antes de ser legisladora, y la fui a acompañar. Y en un momento ella reparte comida, la gente no sabía ni quiénes éramos, quiero decirte que no fuimos con banderas ni nada, pero no sabían ni quiénes éramos, y mejor. Y venían personas, yo tengo 48 años, venían personas que yo estoy segura que tenían 20, 30, sin dientes. 50. Sin dientes, Sí. En un nivel de inanición total, perdidas. Sinceramente, no es posible que nosotros pasemos por al lado de esa situación y digamos que no tenemos un problema con las drogas y con el narcotráfico y que el consumo de drogas es algo que podemos seguir haciendo la plancha. Ahora, digamos, ningún país del mundo pudo combatirlo. No, pero podemos Estados elegir Unidos es el que no más recursos legalizar pone. algo que lo único que va a lograr es que siga habiendo más consumidores. Sí podemos tener una actitud más proactiva como Estado
para utilizar los muchos recursos que hay. ¿Para qué? Para desalentar que un chico de 10 años empeñe su vida para todo su futuro por consumir paco, marihuana, cocaína o lo que sea. ¿El estilo Bernie te parece un estilo para manejar la seguridad? Me parece un estilo sobreactuado. Me parece como que es un Rambo. Y no sé si necesitamos un Rambo. Necesitamos un tipo que entienda que la seguridad hay que brindarla más allá de la ideología, más allá del espacio al que perteneces. Vos la seguridad se la das a todos los ciudadanos, aunque incluso no piensen como vos o te quieran putear, por decirlo de alguna manera. Y yo acá lo que veo es que hay mucho acomodamiento. Así que la verdad que no es un estilo que particularmente me deslumbre. No, bueno, pero como a veces da la cara, a veces aparece en los... Y a veces no, y a veces no. Cuando fue lo de Morena, casi el kirchnerismo no apareció. No apareció. Y eligió hacer bien la plancha. No apareció. Eligió Incluso Aníbal Fernández esconderse. dijo, a mí no me toca. Fueron unas lindas avestruces, escondieron la cabeza y hasta luego. Y mientras tanto la población repudiando, o cuando fue lo de Cecilia en Chaco, Sí. en el Chaco, donde más allá de que obviamente el ministro Bernie no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo en el Chaco, ¿no? Por supuesto, uno eso lo entiende y no vamos a hacer lo mismo que hacen ellos. No vamos a hacer asociaciones caprichosas, pero definitivamente el kirchnerismo no puede desligarse de una situación que ocurre en una provincia kirchnerista donde con el discurso del ni una menos, del feminismo y del respeto a la mujer y del Ministerio de la Mujer, vos tenés una mujer que fue descuartizada y dada de comer a los chanchos. Definitivamente eso es una cosa que es de un nivel de demagogia. Pero el colectivo de Atiza Argentina no dijo nada. Tampoco. Bueno, por eso. Cuando les duele por algún lado, viste, por su talón de Aquiles, la situación, se callan. Y cuando conviene, hablan. Lo mismo los cantantes o los actores que cobran del gobierno y entonces nos repudian a Javier Milei y a mí. Pero vos estás cobrando del Estado. O sea, tu opinión no es una opinión desinteresada. ¿Estás hablando del Lali, por ejemplo? Sí, que por cierto me preguntaron si la escucho. No escucho ese tipo de música. No. Pero dice que cobró como 40 millones de pesos por una función. ¿Pero a vos te parece? Pero bueno, debe ser todo un show, supongo. Bueno, está perfecto, pero ¿a vos te parece realmente que es moral en un país donde la gente vive en situación de calle? Acá vos en las afueras del canal, de Crónica, ¿vos no ves gente en situación de calle? Afuera de mi casa, de Crónica, de todos lados. Bueno, entonces, ¿cómo podemos estar creyendo que está bien pagar 40 millones, rifar 40 millones de pesos para que una persona cante? Si no lo vas a donar, y bueno, muchacha,